Hola muchachos, en este pequeño video les voy a presentar todo lo relacionado con las prácticas de laboratorio. Iniciemos con el reglamento del cual hablamos el día de los acuerdos de convivencia. El uso de bata blanca, gafas de seguridad, tapabocas, cofia, guantes es obligatoria y sin esos elementos no puede ingresar. Los guantes que sean de preferencia de nitrilo, de estos azules o de los negros, porque los blancos tienden a volverse como un jabón cuando se mojan. Y como nosotros vamos a trabajar con agua, preferiblemente no usarlos para evitar cualquier tipo de accidente o que se rompa el material. Recuerden que si ustedes rompen cualquier material, deben responder por este. No se permite el ingreso de nadie después de 15 minutos iniciada la práctica. Lo que yo hago es cerrar la puerta y ya no pueden ingresar. No se permite tampoco el ingreso de personas con ropa inadecuada para el trabajo en el laboratorio por cuestiones de seguridad. Pantalones rotos, faldas, medias veladas, tacones, ni zapatos abiertos o chanclas y similares. Si usted no cumple con esta reglamentación, no podrá realizar la práctica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí se encuentra el reglamento publicado para que por favor lo revisen y lo lean atentamente. Con respecto al preinforme, ¿qué vamos a encontrar? La fecha de entrega va a coincidir con el día que nosotros tenemos la práctica, excepto por los estudiantes de la sede del sur, en donde si bien la fecha de entrega es del preinforme, ese día no tenemos la práctica, sino que la tenemos programada para el segundo corte. Para la elaboración de este preinforme, recuerde que debe ser a mano en un cuaderno de 50 hojas, preferiblemente cuadriculado. Yo les decía que el cuaderno no tiene por qué ser nuevo, puede ser un cuaderno viejito, un cuaderno usado, pero que yo me pueda llevar. No vayan a utilizar el mismo cuaderno que estén de materias que estén viendo este semestre, porque si yo me lo tengo que llevar, pues obviamente ustedes van a resultar afectados. Que sea cuadriculado les va a permitir hacer tablas un poquito más ordenadas y que el documento en general sea un poco más ordenado. Recuerde que se realiza individual, es decir, cada uno de ustedes debe contar con el preinforme para el laboratorio. Si usted no cuenta con el preinforme el día del laboratorio, no podrá realizar la práctica. Este se evalúa por grupos, es decir, que yo voy a tomar al azar uno de esos cuadernos para evaluar al grupo de trabajo. Tenga en cuenta la rúbrica para el contenido y la elaboración del preinforme. ¿Qué debe tener? Entonces, en una primera página o en la primera página debe incluir el título de la práctica, los nombres de los integrantes, es decir, que todos deben dejar, escriben solamente su nombre, pero deben dejar el espacio para los demás integrantes, los códigos y la fecha de ejecución de la práctica. La introducción debe ser un texto continuo que va a hacer un resumen de todos y cada uno de los conceptos, ecuaciones y teorías que tienen relación con el título de la práctica y lo que usted encuentre dentro de la guía, específicamente sobre lo que tiene que determinar. Construya el objetivo. ¿Cómo lo construye? Con el quién, con el qué, quién va a medir, qué va a medir, cómo lo va a medir y qué instrumento o metodología va a implementar para hacer esa medición. De los materiales y métodos. Entonces, es un único diagrama de proceso tipo cajas y flechas, uno solo, en donde usted va a poder y yo voy a poder comprender de manera clara lo que usted va a hacer durante la práctica. Incluya cada uno de los materiales a usar dentro del diagrama, no necesariamente porque los liste, sino por ejemplo, se va a construir un montaje para la determinación de la presión a través de un manómetro.
Entonces el manómetro se tiene que construir utilizando dos pipetas de 10 mililitros conectadas con un tubo y ahí ya tendría listados parte de los materiales, ¿cierto? Para evitar fugas y demás, entonces se utiliza la cinta de teflón, ahí ya va el otro material y así. Puede usar dibujos, puede usar esquemas para clarificar este proceso. De los resultados esperados, es fundamentalmente responder a estas preguntas orientadoras. Entonces, con relación a la guía, videos que usted vea, lo que haya encontrado para construir la introducción, usted me va a responder, ¿qué espera obtener? ¿Qué espera medir? ¿Qué cree que va a poder observar en la práctica? Entonces, por ejemplo, con lo mismo del manómetro y la presión. Se espera que en la medida que aumente o se vaya más hacia la profundidad de mi fluido, la presión vaya en aumento y lo voy a visualizar en el manómetro, en donde se va a hacer un espacio cada vez más grande o el fluido dentro del manómetro se va a desplazar, ¿cierto? Eso es lo que usted espera observar. Y por otro lado, ¿cómo usted relacionará eso que usted espera observar con lo que ya vio en teoría, en clase y con lo que consultó? De la bibliografía, entonces tenemos dos cosas. Las citas dentro del texto, es decir, dentro del diagrama, dentro de la introducción, usted va a tener que citar esas fuentes bibliográficas que usted consultó. No importa que sean referencias físicas, digitales, páginas web, videos, lo que sea. Y todo en formato APA séptima edición. Tanto las citas dentro del texto, dentro del documento, como la bibliografía. Entonces, ¿cómo vienen estas cosas? Cuando yo voy a citar, tengo el texto, punto, y pongo mi cita. Aquí tenemos tres autores, Figueroa, Fonseca y Gómez, en el año 2023. Esta es una cita. Que son solamente dos autores, entonces será Figueroa y Gómez. No, que es solamente un autor, pues Figueroa y ya está. ¿Listo? Y con respecto a la bibliografía, el formato APA, este es un resumen ejecutivo del formato APA séptima edición. Entonces tenemos el apellido de mi primer autor, coma, la inicial, punto, coma, si tenemos más autores, entonces los colocamos. Si solamente es un único autor, entonces será de esta manera. Figueroa, coma, la inicial, punto, el año entre paréntesis, el título del documento, del video o de la fuente en general. Y punto viene la información de la fuente. Entonces, la información de la fuente va a cambiar si es un libro, si es una revista o si es una página web o un video. Entonces, si yo tengo un libro, punto después del punto, entonces solamente va a venir el número de la edición, entonces si es primera edición, segunda edición, tercera edición del libro, y la editorial, y ahí se acabó. Ahí está, iría. Punto, y esa sería mi formato APA. Si está en físico, pero como muchas veces nosotros tenemos son libros electrónicos o que los encontramos por internet, podemos incluir la URL aquí después del punto. Entonces tendríamos https doble slash y ponemos la URL www. Y ponen ahí como tal. Listo, eso sí es un libro. ¿Qué pasa si lo que yo tengo es una revista? Entonces, bueno, entonces si es una revista, después del título del documento, pues vendrá el nombre de la revista, el número, el volumen y las páginas de esa revista. Como estas casi siempre las encontramos en internet, entonces lo mismo, colocamos https y la URL de esa fuente. ¿Qué pasa si nuestro
documento o nuestra fuente es un video. Entonces será el nombre del video y después del video entonces vamos a colocar la URL y ya, eso es el formato séptima edición de manera resumida. Finalmente ustedes deben incluir las tablas y figuras. Tablas particularmente. Construya la tabla de datos. Indique en esa tabla de datos qué datos va a tomar y póngalos. Tabla 1, datos para tomar los cambios en la presión. Entonces, para tomar para los datos del manómetro, el diferencial de alturas o la altura 1, la altura 2 y tan, así. Siempre colóquele título y numérelos. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 1 punto, el título de la tabla. Y tenga en cuenta estos criterios. Entonces, los criterios de evaluación. Aquí está exactamente lo mismo que hice anteriormente. Y aquí en los desempeños, este es el desempeño superior. El primero siempre es el desempeño superior porque es lo que más vale. ¿Qué le voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? Aquí lo dice de forma clara y completamente desglosada, ¿cierto? Lo mismo para los materiales y métodos. Los resultados esperados. La bibliografía, que se incluya las citas dentro del texto y que se ponga la bibliografía al final. Y también le voy a evaluar usted cómo presenta la información, que sea ordenado, que sea manteniendo un formato coherente, que sea legible. No le pido que tenga una letra espectacular, pero que sí sea un texto legible. Que las tablas y las gráficas todo esté perfectamente numerado, que tenga títulos, que no presente faltas ortográficas y que sea bien redactado. Es decir, construya un buen documento. Cumpla con todos estos requisitos y vamos a tener éxito absoluto. Ya finalmente, con respecto a la práctica, entonces vamos a borrar esto por acá. Ya con respecto a la práctica como tal, entonces tenemos nuestro primer laboratorio. Esta es la guía de laboratorio. Aquí está absolutamente todo lo relacionado con lo que usted va a hacer y lo que va a necesitar. ¿Qué debe traer usted? Una aguja que sea de 10 mililitros preferiblemente, no de 5, sino de 10. Con aguja, porque con la aguja se va a facilitar llenar el montaje de los vasos comunicantes. Y cinta de teflón para evitar fugas tanto del aire como del agua. Aquí viene el procedimiento. Nosotros vamos a hacer dos cosas, una compresión isotérmica y una expansión isobárica. Entonces, para la compresión isotérmica yo me voy a encargar de estas jeringas porque no nos van a servir pequeñas, necesitamos grandes, y van a ir conectadas a un manómetro. Usted va a ir oprimiendo, cambiando el volumen o aumentando el volumen y usted va a colocar aquí los diferentes volúmenes, cada 5, cada 10, cada lo que sea, mililitros, y usted va a registrar de acuerdo a las unidades que tenga el manómetro, va a registrar esos valores. Entonces nuestra primera tabla solamente debe tener dos columnas. Ponen presión absoluta, porque vamos a medir con si es un manómetro, es una presión manométrica, entonces vamos a tener tres columnas. Los volúmenes de aire en mililitros, presión manométrica y presión absoluta. Tengan en cuenta que como todavía no sabemos cuáles son las unidades con las que vamos a medir o que tiene el manómetro, pues aquí todavía no colocamos unidades. Y por otro lado tenemos la expansión isobárica, entonces tenemos que armar este montaje. Tenemos dos pipetas, tenemos un tubo que los va a conectar. Uno de los extremos va a estar conectado a un matraz que tiene un tapón con doble orificio, uno para el termómetro y otro para el tubo que va a ir conectado a este otro tubo que estoy señalando por acá. Este matraz va a estar metido dentro de un vaso y el vaso debe tener agua. A este vaso va
dentro del agua va metido este otro termómetro. Este montaje que está aquí a la izquierda con el vaso y el matraz va sobre una plancha de calentamiento. La plancha de calentamiento debe tener un agitador magnético y estas planchas tienen dos botoncitos, uno para el agitador y otro para la temperatura. Entonces cuando ya tenemos todo listo, ya garantizamos que pusimos aquí el teflón, pusimos aquí teflón, aquí y aquí. Tenemos que evitar por completo que se nos fugue el aire. Ponemos que nuestro agitador esté en el centro del vaso, que no vaya a tocar las paredes, ni vaya a tocar ni el termómetro, ni vaya a tocar el matraz, porque se puede romper. En caso de que se le rompa el termómetro, por favor, bajo ninguna circunstancia vayan a manipular el mercurio e inmediatamente me llaman a mí o llaman a nuestro laboratorista. Una vez que ya lo tenemos todo listo, ponemos la temperatura. No pongan temperaturas extremadamente altas. La idea es que esto ocurra de manera lenta para que ustedes sí lo puedan visualizar y puedan tomar la mayor cantidad de datos posibles. Una vez que ya tenemos esto, entonces, ¿qué datos vamos a tener? Volumen de aire está relacionado con el desplazamiento de el agua que va a tener nuestros vasos comunicantes. Este ensamble es muy similar al manómetro en U que ustedes tuvieron que haber hecho en mecánica de fluidos. La temperatura, tanto del agua como la dentro del aire, es decir, que aquí nos falta una tercera columna. Y esos son los datos que vamos a tomar para poder hacer las determinaciones tanto de la compresión isotérmica como de la expansión isobárica. Y listo. Una vez que hayan terminado, dejan que se enfríe todo y entregan su material y se acabó la práctica. Cualquier duda que tengan, la próxima clase entonces estaré dispuesta a resolverlas. Chao muchachos.